Bienvenidos a todos a la noche de los miércoles, bienvenidos a Solas en Miquerit y bienvenidos a esta serie de mensaje de enseñanza que, como bien decía el tío Juan, tiene como título Jesucristo y el tabernáculo. Estamos viendo, hermanos, la persona, la obra de Cristo Jesús en medio del tabernáculo, de esta tienda, esta morada de Dios en el desierto, y estamos viendo su simbología y estamos descubriendo cosas maravillosas. Mañana, antes de las 2 de la tarde, estarán colgados en nuestro perfil en YouTube, que es Conquistando Corazones Cello. Estará subido la primera parte, que era la introducción. Estuvimos viendo, hablemos acerca de un poco del desierto, estuvimos hablando acerca de las verjas, o sea, del vallado, estuvimos hablando de la puerta, estuvimos hablando del atrio y dimos una panorámica a nivel de introducción. Eso fue el primer mensaje. En el segundo mensaje, que fue la semana pasada, estuvimos hablando acerca del altar de bronce. En el altar de bronce estuvimos hablando acerca de la expiación por los pecados, estuvimos hablando acerca de algunas de las ofrendas que allí se realizan y estuvimos viendo la obra de Jesús en medio de todo esto. Así que hoy vamos a continuar con esta serie de mensajes, que es enriquecedora, esta serie de mensajes que nos está, yo por lo menos estoy aprendiendo muchísimo y estoy disfrutando compartirla. Hoy vamos a seguir esta serie de mensajes con el tema mente. Estaremos compartiendo este mensaje tan maravilloso. Ya verás qué cosa, cómo poco a poco en cada mensaje vamos a profundizar más. Todos aquellos que tengan Biblia, acompañarme al segundo libro del Éxodo, libro maravilloso, el que estamos usando la noche de los miércoles. Vamos a ir al capítulo 30 y esta vez nos vamos al verso 17. Dice Éxodo capítulo 30 verso 17, dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con sus bases de bronce para lavar, y colocarás en ella el tabernáculo de reunión y el altar. Fíjate dónde estaba colocado. Estaba colocado entre el tabernáculo de reunión y el altar. Pondrás en ella agua. Verso 19. Y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. Dice: cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Oigan, van a ver el motivo de estas palabras tan radicales, ¿de acuerdo? Se lavarán con agua para que no mueran cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová. Verso 21, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y sus generaciones. Vamos a dar un salto a la Biblia, vamos a irnos esta vez al capítulo 38, cogemos nuestra Biblia, capítulo 38 y el verso 8. Dice la Biblia: también hizo la fuente de bronce y sus bases de bronce, atención, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Alabado sea Dios, y que su palabra hoy corra y sea glorificada en nuestros corazones. Así que esta es la escritura donde aparece este maravilloso elemento, donde aparece la fuente de bronce. Vamos a ver la simbología acerca de la fuente de bronce. Qué mensaje más precioso es el que se esconde detrás. Vimos, hermanos, que en el primer mensaje hicimos una panorámica desde arriba y luego vimos alrededor y llegamos a la puerta. Vimos que en la puerta, que era una puerta construida de 5 columnas, ¿de acuerdo? Y esas 5 columnas tenían 4 cortinas, y eso era la puerta. La puerta estaba hecha de cortinas. Estuvimos viendo que representaba un acto de la gracia divina y la manera en que se
representaría a la persona de Jesucristo al mundo entero. Estuvimos hablando cómo se muestra ahí, escondido de una manera maravillosa, cómo Mateo luego le mostraría como rey, cómo Marcos le mostraría como el siervo sufriente, cómo Lucas le mostraría como el hombre perfecto modelo a seguir, y cómo Juan le mostraría de su origen divino como el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros y vimos su gloria. En el mensaje número 2 vimos que nada más entrar por la puerta, que es Cristo Jesús, lo primero que nos encontrábamos era el altar de bronce. Estuvimos hablando de que el bronce simbolizaba el juicio. En este caso, como estuvimos hablando y descubrimos en la simbología bíblica lo que estaba escondido en el altar de bronce, que era el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, obviamente estuvimos hablando que qué clase de juicio es el que se celebró en aquel lugar. Bien, una vez pasado nosotros el altar de bronce, antes de entrar en el tabernáculo de reunión, obviamente, hay otro elemento con el que nos encontramos. Hay un elemento con el que chocamos, hay un elemento con el que nos tenemos que detener y hemos de hacer ciertas cosas, que es la fuente. Ojo, hermanos, dato interesante es que está hecha de bronce también. Justo a la entrada del lugar santo, y una vez pasado por el altar de bronce, ¿por qué está colocado la fuente de bronce, o también llamada el lavacro, pero vamos a llamarla la fuente de bronce? ¿Por qué está colocada la fuente de bronce justamente nada más pasar el altar de bronce? Porque bien, el altar de bronce representaba el sacrificio de Cristo en el Calvario, y allí que se celebró un juicio, ese juicio fue tocante a la salvación nuestra. Allí se celebró un juicio y el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Y allí se decidió tocante a la salvación. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario podemos encontrar la salvación. Vimos que no hay mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo hombre. Fue Él que allí, en esa cruz del Calvario, se derramó la justicia divina, y allí se decidió tocante a nuestra salvación. Pero ahora bien, cuando nosotros, o cuando el sacerdote, pero ahora vamos a ponernos nosotros en la piel de cada sacerdote, ya que la Biblia dice que aquellos que le hemos aceptado hemos pasado a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Pues vamos a ponernos en la piel del sacerdote en este mensaje para entenderlo mejor. Una vez pasado nosotros por el altar de bronce, que era el lugar de arrepentimiento, el lugar donde el pecador se encontraba con Dios, y también era el lugar de una nueva vida, un nuevo comienzo. ¿Por qué? Entre comillas, ¿por qué una vez pasado por la salvación, es decir, por qué después de haber salido del desierto, entramos en la puerta, cruzamos aquel altar de bronce, es decir, nacemos de nuevo, ¿por qué ahora nos encontramos con un altar, más que un altar, con una fuente hecha de bronce, en la cual nos tenemos los sacerdotes? Hemos dicho que nos ponemos en la piel de cada sacerdote. ¿Por qué nos tenemos que lavar diariamente? ¿Por qué se tenían que lavar diariamente? Y atención, dice, para que no mueran. Porque era un lavamiento, oigan, era un lavamiento diario. No es que, bueno, después de haber pasado por el altar de bronce, bueno, pues os podéis lavar cuando queráis, cuando os apetezca. No, había un mandamiento perpetuo, y era este, que después de haber sido redimidos, gracias al sacrificio realizado en la cruz, que tal acontecimiento, el que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario, eso no nos da a nosotros licencia para vivir de la manera que queramos. Miren, cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona ha pasado por el altar de bronce, cuando ha sido pecador y se ha encontrado con un Dios santo, y gracias a la expiación que ha hecho por mis pecados, he hallado un mediador entre Dios y los hombres, y en él me puedo llamar justo,
en Él me puedo llamar perfecto, en Él me puedo llamar santo, y en Él me hallo, como dice Efesios, en lugares celestiales, escondido en Cristo Jesús. Ahora bien, una vez que he pasado por ese sacrificio, tal sacrificio no me excluye a mí de vivir sin reglas. Porque una vez nosotros pasado por el altar de bronce implica liberación, es decir, hemos sido libertados del pecado y ahora somos libres en Dios. Pues bien, cuando Cristo nos hace libres gracias a lo que ocurrió en el altar de bronce, eso no nos da la garantía. Mira, la libertad no consiste en hacer lo que quieres. La libertad en Cristo consiste en vivir como debes. El que hayamos sido liberados de la esclavitud del pecado no nos da licencia para pecar. Claro, nosotros hemos pasado por ahí y simbólicamente aceptándole, la Biblia dice que cuando le aceptamos hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. Bueno, pues ya hemos pasado por el altar de bronce donde ha habido la expiación de mis pecados, por lo tanto yo puedo vivir ensuciándome de la manera que quiera. Y entonces, hermanos, cuando pienso de esa manera, me encuentro con una cosa. Lo primero es que, número uno, el altar de bronce que nos habla de un juicio, pero un juicio tocante a la salvación. Pero una vez pasado por ahí nos encontramos con la fuente que también es de bronce. Pero esta vez en la fuente de bronce, que el bronce ahí simboliza el juicio, ahí no nos está hablando del juicio tocante a la salvación. Porque obviamente ya en el elemento anterior que ha sido el altar de bronce era donde se decidía la salvación. Ahora, ¿por qué este altar es de bronce y de qué nos habla esa fuente de bronce? Nos está hablando de un juicio como hijos de Dios por desobedientes. Y vamos a ir paso a paso, hermanos. Fijaros, con la colocación de la fuente de bronce nos está enseñando que una vez pasado por el sacrificio de Cristo, no nos da licencia y garantía para ensuciarnos, sino todo lo contrario, hay un mandamiento que queda perpetuo para los hijos de Dios, y es este. Cuando digo los hijos de Dios, estoy haciendo simbólicamente, era un mandamiento perpetuo para los sacerdotes. Hemos dicho que espiritualmente somos un reino de sacerdotes. Por lo tanto, sobre nosotros espiritualmente recae un mandamiento, y es que se lavarán diariamente. Y esto es impresionante. Habrán de lavarse diariamente. Y ahora dice, porque si no se lavan diariamente, si no me obedecen, si ellos viven de la manera que quieran, si no respetan el que vayan al lavacro, al altar de bronce, a lavarse diariamente, entonces se van a encontrar con un juicio. Y el juicio en el caso del sacerdote era morirán. Es decir, que si los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo no respetaban ese mandamiento divino, venía un juicio sobre ellos, de modo que morían. Ahora, quiero que sepan que en la Biblia la palabra muerte no implica cesar de existir. La palabra muerte en la Biblia no es la cesación de la existencia. ¿Y por qué sabemos que no es cesar de existir? Bien, miren, en la Biblia la palabra muerte tiene que ver con separación. Bueno, he cerrado YouTube, ¿de acuerdo? Por si quizás tanta conexión me bloqueaba. Pero bueno, de todas maneras yo mañana lo subiré. Estaba hablando, mis queridos hermanos, que la palabra muerte no tiene que ver con la cesación de la existencia, sino más bien tiene que ver con la separación. Y cuando morimos, hermanos, nuestro espíritu y nuestra alma se separan del cuerpo. Pero la segunda muerte que habla la Biblia tiene que ver con la separación de Dios. Es decir, ya hay una separación, está hablando de esa condenación eterna, hermanos. Por eso la palabra muerte no implica cesar de existir, porque si no la Biblia no hablaría de la segunda muerte.
Entonces, nosotros como sacerdotes, si no cumplimos el mandamiento de limpiarnos todos los días, entonces entramos en ese juicio. Claro, como nos hemos acercado a un altar de bronce que implica juicio, el no limpiarnos diariamente implica que seremos separados de Dios. Por lo tanto, no podemos vivir de la manera... Yo soy cristiano no para vivir de la manera que quiera, entrando en libertinaje. Somos salvos por gracia, pero el libertino no es salvo. Somos salvos por gracia, pero no existe el cristiano abusador de la gracia. El ultracalvinismo nos habla de que como hemos sido elegidos por una elección divina, desde antes de la fundación del mundo, que ciertos hemos sido elegidos para la salvación, y luego Dios ofrece a los demás que quieran, pero unos cuantos exclusivos son salvos, entonces ellos creen que, bueno, hagamos lo que hagamos, nos vamos a salvar porque ha sido una elección divina. Es ese ultra calvinismo, pero lejos de la realidad, después de haber pasado por el altar de bronce. Debemos limpiarnos diariamente. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a encontrar con un juicio. Ahora, la pregunta es, Eugenio, ¿qué juicio puedo yo encontrarme siendo un hijo de Dios? Si yo soy un hijo de Dios, ¿qué juicio me voy a encontrar? Si yo soy un hijo de Dios y empiezo a vivir, a descuidarme, y empiezo a ensuciarme con el pecado, y empiezo a vivir de la manera que yo quiera, y empiezo a perder los principios de Dios, a no respetar, empiezo a perder el temor de Dios, y soy un hijo de Dios, ¿con qué juicio me voy a encontrar? Con el juicio de Hebreos capítulo 12, verso 5. Dice la Biblia, miren hermanos lo que Dios hace antes de que ocurra esa separación. Miren, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Querida familia de Conquistando Corazones, hay un momento, hermanos, que Dios nos mira, vamos a poner el caso, nosotros hemos nacido de nuevo, somos cristianos, pero empezamos a descuidarnos, y como dice Hebreos, mirad con diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y recibió justa retribución. Ahora, vamos a hacer un parón. ¿Qué significa esto? De que la palabra de los ángeles fue firme y recibió justa retribución. ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, ejemplo de lo que ocurrió es esto. La Biblia dice que Zacarías estaba ministrando ¿dónde? Y vuelve a aparecer el protagonista de nuestra cena, el tabernáculo, ¿no? Estaba ministrando, más bien en el templo, pero en el lugar santísimo. Y estaba ministrando y se le apareció, ¿quién? El ángel Gabriel. Y entonces tuvo una conversación con Zacarías y le dijo que sería padre. Entonces hubo ahí una duda y el ángel le dijo, te quedarás mudo hasta que lo veas. Es decir, la palabra del ángel fue firme. Y la Biblia dice que se quedó mudo hasta que nació Juan el Bautista. Por lo tanto, la palabra dicha por ese ángel fue firme y recibió justa retribución. Y ahí dice Hebreos, si la palabra dicha por ángeles fue firme y recibió justa retribución, ahora él dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si Cristo es el autor de toda salvación, o de la salvación. Cristo es el autor de la salvación. ¿Y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fariseos, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Entonces, a veces, hermanos, vamos a poner el caso que comenzamos a perder ese temor al Señor y empezamos a permitir cosas que antes no permitíamos. Y empezamos, hermanos, a coquetear con el pecado. Y empezamos a perder esa sensibilidad del espíritu. Y comenzamos a alejarnos de Dios. Dios no se queda con los brazos cruzados viendo cómo te alejas, porque Él no quiere que te separes de Él. ¿Qué hace Dios? Viene con un juicio, el altar, la fuente de bronce. Pero
¿Sabes cuál es ese juicio a los hijos? Es una exhortación. Y la palabra exhortación es hablar cerca. Es decir, que Dios se acerca para tratar contigo. ¿Y cómo Dios trata contigo? Diciendo, hijo mío. Ay, Padre, cuánto amor. Fíjate cómo Dios trata con aquellos que se ve que se van a alejar de Él. Se acerca y lo primero que le dice, hijito mío, hijo mío. Ese es el profundo amor de Dios. Dice, no menosprecies, atención, la disciplina del Señor. Y a veces, hermanos, el Señor nos disciplina. ¿Y cómo nos disciplina el Señor? Dice, ni desmayes, atención, cuando seas reprendido por Él. Es decir, el Señor viene disciplinando, el Señor viene reprendiendo, y ahí nos habla de corregir. Dice, porque el Señor al que ama, y aparece un tercer eslabón. El Señor al que ama, disciplina, ¿y qué dice? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y un azote no es una caricia, un azote hace daño. Muchas veces a los pequeños se les enseña, ¿qué hace? Se les da un azote. Cuando hay un peligro y quieres corregirle. Imaginaros, yo hermanos, imagínate que yo estoy, que veo a mi niño, que un día quiere meter los dedos en un enchufe, por ejemplo, o en un sitio, o en un fuego, y el primer día le regaño, y ahí está la palabra reprensión, corregir, no lo hagas, hijo, no lo hagas, te vas a hacer daño, no lo hagas. Pero hay un momento que veo que él sigue y sigue y sigue, ¿qué le hago? Le di un azote, y le digo, si sigues por ahí, te vas a encontrar con este dolor, no lo hagas. Pero yo, el trasfondo de todo, la disciplina, la reprensión, el azote, es porque lo amo, porque es mi hijo, y como lo amo y quiero lo mejor para él, entonces vengo con esa disciplina. Y el Señor, hermanos, a veces viene de esa manera, viene disciplinándonos de esa manera, y el Señor tiene un trato, hermano, con cada uno de sus hijos, que ve que poco a poco se están alejando de Él, y entonces el Señor, que nos ama tanto, 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 hermanos, ¿crees que el Señor, después de haber entregado a su Hijo, la Biblia dice que Él no escatimó, hermanos, Él entregó a su Hijo? Dice, ¿cómo no te dará juntamente todas las cosas? Hermanos, Dios nos ama demasiado, más de lo que nosotros imaginamos. Pero a veces, mis queridos hermanos, a veces, claro, entramos en el proceso de Proverbios. Hay un texto, hermanos, en Proverbios, en el capítulo 1, que es impresionante. Hay el proceso de Hebreos, de que el Señor te disciplina, de que el Señor te reprende, que el Señor te azota. Pues hay en la carta en Proverbios, en el capítulo 1 y en el verso 22, dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Te has dado cuenta cómo ha habido ahí una decadencia? Y ahora dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y dice Dios, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Fíjate, extendí mi mano entonces, pero no hubo quien me atendiese. Mira el trato que tiene Dios con sus hijos, para hacerlos volver a Él, para hacerlos cambiar, para encaminarlos en el camino del Señor. Te llamo, pero no me quieres oír. Pero Dios no se da por vencido, no se da por derrotado y se marcha y te abandona. Dice, bueno, ya que te he llamado y no me has querido oír, bueno, voy a extender mi mano. Dice, extendí mi mano. Pero entonces no hubo quien me atendiese. Dice, bueno, dice Dios, no pasa nada, voy a aconsejarte. Dice, sino que desechasteis todo consejo mío, un debel. Te aconsejo y te envía un hermano
y escuchas una alabanza y te habla en sueños y te aconseja, no vayas por ahí, pero seguimos. Entonces Dios dice, y mi reprensión no quisiste. Entonces Dios va con el azote, con el fin de que vuelvas a Él. Y cuando ya desechamos todo eso, cuando después de haber pasado por el altar de bronce, no queremos ir a la fuente de bronce diariamente, a lavarnos, que era un estatuto perpetuo, porque la vida cristiana es diaria, hermanos. Dice, quien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día. Yo quiero que entiendan que la vida cristiana empieza cuando nos levantamos y termina cuando te duermes. Es cada día, hermanos. No es que te has tomado la cruz, se te ha pegado a las espaldas. No, dice, toma tu cruz cada día. Porque a veces, hermanos, nos levantamos y dejamos la cruz en el lugar donde la encontremos y nos vamos a la calle sin cruz. Entonces, hermanos, a nada que nos pisan, saltamos. Porque claro, dejemos la cruz donde la encontremos. Pero la decisión era cada día. Y es una lucha diaria, constante. Por eso el maná, ¿qué le dijo Dios al maná? Mira, ¿Dios podía hacer un alimento que no se pudriera jamás? Claro que sí. Dios podría tomar maná, esto no se va a podrir jamás, coger todo lo que queráis. Y Dios dijo, no. Esto tiene que ser diario. ¿Quieren alimento mío? Sí, todos los días que se levanten. Todos los días. Yo me levantaré antes que ellos, porque yo no duermo, estaré despierto. Porque en vano vela, si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Porque a su amado dará Dios el sueño. Dios dice, bueno, vosotros estáis durmiendo, y mientras dormís, yo entonces por la noche, antes que salga el sol, lleno todo el campamento y los alrededores del rocío, que es el plato que yo os voy a dar, para luego esparcir el maná. Pero el que quiera comer todos los días de un alimento santo, puro, que luego Salmos diría, pan de ángeles y pan de nobles les di a comer a mi pueblo, que se levanten todos los días. Que salgan de sus tiendas todos los días, que se agachen a coger el maná todos los días. Y si a alguno se le ocurre guardarlo, entonces dice, va a criar gusanos, se echaba a perder. Porque Dios quiere una relación diaria. O será una relación diaria o no será nada, mis amados. Porque no podemos almacenar la santidad un día y nos va a durar 20 años. No, señor, porque miren, da igual las experiencias que hayas tenido hoy con Dios. Mañana te espera una lucha diaria. Y esto lo vemos reflejado en Moisés. Fijaros qué cosa más curiosa. Dios le dice a Moisés, tiene un encuentro, bueno, creo que del Antiguo Testamento uno de los encuentros más impresionantes que Dios ha tenido con un hombre es el que tuvo Dios con Moisés, hermanos, en la zarza. Fijar, impresionante, inigualable, hermano. No ha habido otro que haya tenido ese encuentro de esa envergadura, hermanos, impresionante. Ve a liberar a mi pueblo. Cuando va a liberar a su pueblo, la Biblia dice que en una posada Jehová quiso salir al encuentro a matar a su hijo. Vamos a ver, vamos a aclarar esto. La Biblia dice que el pueblo de Israel lo denomina Dios mi hijo, mi primogénito. Bien, perfecto. La Biblia dice que Dios le manda a Moisés a liberar ¿a quién? A su hijo, su primogénito. Perfecto. Tú me lo mandas, yo te obedezco y voy. Y cuando va camino a liberar al que Dios ha llamado mi hijo, mi primogénito, le sale al encuentro y quiere matar al hijo de Moisés. Esto, ¿cómo casamos esto? Vamos a ver, Señor, si yo no te obedezco, bueno, pero es que te estoy obedeciendo, es que yo voy camino a donde tú me has dicho, a hacer lo que tú me has dicho, ¿por qué ahora sales al encuentro? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hijo de Moisés no había sido circuncidado. Y esto era algo que Dios había establecido como un mandamiento desde la época de Abraham. Y oigan, que Moisés haya tenido una experiencia sobrenatural con Dios no le daba la garantía de no respetar esa ley divina de la circuncisión. No le daba la libertad de no respetarla.
Yo he tenido un encuentro maravilloso, pero eso no implica que yo ya no respete ninguna de tus órdenes. ¿Te das cuenta? Por eso la vida cristiana será diaria, hermanos. Mira, el cristiano no se puede permitir el lujo de no estar en comunión con Dios diario, hermanos. No nos podemos permitir ese lujo, porque la Biblia dice que la carne, dijo Jesús, hermanos, la carne es débil, débil, débil. Y como la carne es débil, no nos podemos permitir ese lujo. Por eso tenemos que venir diariamente. Es maravilloso que en el altar de bronce se veía sangre. Pero sin embargo, tras cruzar el altar de bronce, donde se veía la sangre, nos encontramos con la fuente de bronce, que ya no hay sangre, hay agua. Y si estamos hablando de Jesucristo y el tabernáculo, cuando entrábamos al tabernáculo, primeramente nos encontrábamos con un lugar de sangre, el altar de bronce, pero luego después la fuente de bronce, que había agua. Y cuando nosotros miramos a la cruz del Calvario y vemos Juan capítulo 19 verso 34, dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante que salió, el mismo orden que el tabernáculo, sangre y agua. Impresionante. Una vez más, estamos viendo, hermanos, ahí también a Cristo. Estamos viendo, hermanos, dice Hebreos capítulo 10, verso 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, vuelve a aparecer al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Pero dice Hebreos, acercándonos con todo corazón sincero en plena certidumbre de fe, dice, purificando los corazones de mala conciencia, lavados de los cuerpos con agua pura. Hermanos, es verdad que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, pero no nos podemos permitir el lujo, hermanos, de descuidar nuestra vida cristiana. Sino que como los sacerdotes iban diariamente a lavarse a la fuente de bronce, porque si no, entrarían en un juicio como sacerdotes, un juicio como hijos nosotros, donde Dios, detrás de eso está el gran amor de Dios. No permitamos el lujo, hermanos, de ensuciarnos, sino vengamos diariamente al altar de bronce a lavarnos con ese agua pura. ¿Y dónde encontramos ese agua pura? ¿Dónde? Éxodo 38, con esto termino, dice que también hizo la fuente de bronce con ¿qué? ¿Qué usó? En la base, ¿qué usó? Los espejos de las mujeres. ¿Y qué dice? Pero no de cualquier mujeres. Dice, sino de las que velaban en el tabernáculo de reunión. ¿Cómo nos podemos lavar diariamente? Jesús dijo, velad y orad para no entrar en tentación. Necesitamos mantenernos despiertos. Hay un proverbio, lo cito de memoria, quizás, espero no equivocarme, no recuerdo bien la cita exacta, pero sé que dice algo parecido a esto y espero que sea así, hermanos. Dice, yo vi la cerca del hombre perezoso. Vi la viña del hombre falto de entendimiento. Vi que por toda ella había crecido espinos. Cardos habían inundado toda la viña. Dice, yo observé un poco de sueño, mano sobre mano. Así vendrá tu miseria como un vagabundo y tu pobreza como un hombre armado. Y ahí el proverbio nos habla de esa pereza espiritual. Sueño sobre sueño, levitar otro poco. Y nos dormimos y no velamos. Y Cristo dijo, despiértate tú que duermes, y Cristo te alumbrará. Velemos, hermanos, porque la iglesia de Sardis, en la iglesia de Sardis hubo un problema por no velar. Por eso Dios le dijo, sé vigilante, Sardis. Porque la ciudad de Sardis, y lo entendía la iglesia que estaba en Sardis, lo entendió, porque la ciudad de Sardis fue conquistada 2 veces porque se durmieron los guardas, los centinelas que custodiaban la ciudad de Sardis,
es decir, los muros y los alrededores, los que estaban en la centinela, por dormirse, pudieron conquistar la ciudad. Supieron el lugar secreto por donde entrar a la ciudad. Cuando nosotros no velamos, hermanos, vivimos en una pereza espiritual. Pero fíjate, velad y orad. Es decir, en la oración, hermanos, nos encontramos esa fuente diaria, donde encontramos esa comunión con Dios. Pero me encanta que junto con la palabra velaban en el tabernáculo de reunión, dice, lo hicieron la fuente con los espejos de las mujeres. Y Santiago dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste se asemeja al hombre que se considera en un rostro su espejo natural. Hermanos, cuando nosotros oramos a Dios, le hablamos a Él, pero cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Eugenio, ¿dónde encuentro yo esa fuente espiritual para lavarme diariamente? ¿Dónde? Velad, orar y leer. Vivir una vida de comunión con Dios. Hermano, mire, la oración implica tiempo. De hecho, Jesús dijo, ¿no habéis podido orar conmigo una hora? Implica tiempo. Pero la adoración ya no implica tiempo, porque la adoración no es un acto momentáneo. La adoración es una forma de vivir. Entonces, ligada a la adoración, el hombre el adorador, ese que adora en espíritu y en verdad, ese vive una vida de comunión, y la Biblia dice, Él nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. El adorador vive una vida de comunión, aunque no esté de rodillas, pero está adorando a Dios. Adora a Dios en su manera de vivir, adora a Dios en su forma, adora a Dios en su trabajo, en todas sus expresiones, en su atender, adora a Dios. Cuando vivimos una vida consagrada diariamente, nos acercamos a la fuente de bronce diariamente, a limpiarnos. Fijaros todo lo que hemos hablado hoy acerca de la fuente, todas las cosas bonitas y maravillosas que el Señor nos está mostrando. En el tabernáculo no solamente nos presenta la persona de Cristo y su obra, su carácter, sino también la función y el trato de Él con su iglesia, con sus hijos. Y poco a poco estamos profundizando, hermanos. Y si el Señor lo permite, la semana que viene, ya hermanos, ya la semana que viene nos toca un mensaje maravilloso. No vamos a llegar a entrar todavía al tabernáculo, todavía no entramos, porque hemos de hablar de las puertas, que eran de cortinas. ¿Cuántas puertas hay? Y vamos a hablar de las cubiertas, porque había 4 telas para cubrir el tabernáculo, porque había 3 puertas, y vamos a hablar de todo eso antes de entrar al tabernáculo de reunión, donde dentro del tabernáculo, hermanos, que es el lugar santo, nos encontramos la mesa con los panes de la proposición, el candelabro y también, hermanos, el altar del incienso. Y tras otra puerta, el lugar santísimo, donde está el arca de la alianza. Pero hasta entonces, mis hermanos, les espero el miércoles para continuar con esta serie de mensajes. Espero que no hayan perdido el hilo de la enseñanza a pesar de los problemas que hemos tenido de conexión. Espero haberos hecho bien, y mañana, Dios mediante, estarán los 3 mensajes colgados en nuestras plataformas en YouTube, hermanos. Estaremos dando la información. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.